Al oírlo el rey montó en cólera y convocó a todos sus amigos, capitanes del ejército y comandantes de la caballería. Le llegaron tropas mercenarias de otros reinos y de las islas del mar. El número de sus fuerzas era de 100.000 infantes, 20.000 jinetes y 32 elefantes adiestrados para la guerra. Viniendo por Idumea pusieron cerco a Betsur y la atacaron durante mucho tiempo, valiéndose de ingenios de guerra, pero los sitiados, en salidas que hacían, se los quemaban y peleaban valerosamente. Entonces Judas partió de la ciudadela y acampó en Bet-Zacaría, frente al campamento real. El rey se levantó de madrugada y puso en marcha el ejército con todo su ímpetu por el camino de Bet-Zacaría. Los ejércitos se dispusieron para entrar en batalla y se tocaron las trompetas. A los elefantes les habían mostrado zumo de uvas y moras para prepararnos al combate. Las bestias estaban repartidas entre las falanges. 1000 hombres con cota de malla y casco de bronce en la cabeza se alineaban al lado de cada elefante. Además, con cada bestia iban 500 jinetes escogidos que estaban donde el animal estuviese y le acompañaban a donde fuese, sin apartarse de él. Cada elefante llevaba sobre sí, sujeta con cinchas, una torre fuerte de madera como defensa y 3 guerreros que combatían desde ella además del conductor. Al resto de la caballería el rey le colocó a un lado y otro en los flancos del ejército con la misión de hostigar al enemigo y proteger las falanges. Cuando el sol dio sobre los escudos de oro y bronce, resplandecieron los montes a su fulgor y brillaron como antorchas encendidas. Una parte del ejército real se desplegó por las alturas de los montes, mientras algunos lo hicieron por el llano, y avanzaban con seguridad y buen orden. Se estremecían todos los que oían el griterío de aquella muchedumbre y el estruendo que levantaba al marchar y entrechocar las armas. Era en efecto un ejército muy grande y fuerte. Judas y su ejército se adelantaron para entrar en batalla y sucumbieron 600 hombres del ejército real. Eleazar, llamado Abarán, viendo que una de las bestias que iba protegida de una coraza real y que aventajaba en corpulencia a todas las demás, creyó que el rey iba en ella y se entregó por salvar a su pueblo y conseguir un nombre inmortal. Corrió audazmente hasta la bestia, metiéndose entre la falange, matando a derecha e izquierda y haciendo que los enemigos se apartaran de él a un lado y otro. Se deslizó debajo del elefante e hiriéndole por debajo lo mató. Cayó a tierra el animal sobre él y allí murió Eleazar. Los judíos, al fin, viendo la potencia del reino y la impetuosidad de sus tropas, cedieron ante ellas. El ejército real subió a Jerusalén al encuentro de los judíos y el rey acampó contra Judea y contra el monte Sión. Hizo la paz con los de Betsur que salieron de la ciudad al no tener allí víveres para sostener el sitio por ser un año sabático para la tierra. El rey ocupó Betsur y dejó allí una guarnición para su defensa. Muchos días estuvo sitiando el santuario, levantó allí plataformas de tiro e ingenios de guerra, lanzallamas, catapultas, escorpiones de lanzar flechas y ondas. Por su parte, los sitiados construyeron ingenios contra los ingenios de los otros y combatieron durante muchos días. Pero no había víveres en los almacenes, porque aquel era un año séptimo y además los israelitas liberados de los gentiles y traídos a Judea habían consumido las últimas reservas. Víctimas pues del hambre, dejaron unos pocos hombres en el lugar santo y los demás se dispersaron cada uno a su casa. Se enteró Lisias de que Filipo, aquel a quien el rey Antíoco había confiado antes de morir la educación de su hijo, Antíoco Eupator, para el trono, había vuelto de Persia y Media, y con él las tropas que acompañaron al rey, y que trataba de hacerse con la dirección del gobierno. Entonces se apresuró a señalar la conveniencia de volverse, diciendo al rey, a los capitanes del ejército y a la tropa: de día en día venimos a menos, las provisiones faltan, la plaza que asediamos está bien fortificada y los negocios del reino nos surgen.
Demos pues la mano a estos hombres, hagamos la paz con ellos y con toda su nación, y permitámosles vivir según sus costumbres tradicionales, pues, irritados por habérselas abolido nosotros, se han portado de esta manera. El rey y los capitanes aprobaron la idea, y el rey envió a proponer la paz a los sitiados. Estos la aceptaron, y el rey y los capitanes se la juraron. Con esta garantía salieron de la fortaleza, y el rey entró en el monte Sión. Pero al ver la fortaleza de aquel lugar, violó el juramento que había hecho y ordenó destruir la muralla que la rodeaba. Luego, a toda prisa, partió y volvió a Antioquía, donde encontró a Filipo, dueño de la ciudad, le atacó y se apoderó de la ciudad por la fuerza. Del libro primero de los Macabeos, capítulo 6, versículos del 28 al 63. Un largo fragmento que nos va a narrar desde principio a fin la campaña militar del nuevo rey Antíoco V Eupator y sus siervos Lisias contra los Macabeos y el ejército judío. Y en esta larga y detallada descripción de lo que fue el ejército, la resistencia, la lucha, la necesidad de tanto tiempo en guerra, el pacto y luego la violación de dicho pacto, quiero invitarlos a que reflexionemos sobre 5 ideas en particular. La primera de ellas: los que vivían en Bet-Sur, dice el texto en el versículo 31, que peleaban valerosamente. Pelear con valor por más grande que sea nuestro enemigo. Resistir y pelear aunque nuestro enemigo sea gigantesco. Segunda idea: puede que los enemigos de nuestra salvación, el pecado, el mal, la enfermedad, la muerte, los obstáculos en nuestra vida, terribles vicios que nos puedan tener a nosotros presos y esclavizados, o ataques directos y abiertos del príncipe de las tinieblas y su ejército contra nosotros, nos atemoricen. Puede que nos parezca un ejército muy grande y fuerte. Puede que el ruido de todos esos enemigos de nuestra salvación haga retumbar la tierra a nuestro alrededor y parezca que su simple presencia ya nos vence. Pero aún así hemos de resistir y de mantenernos, de tener fe y confianza y aguantar y soportar, porque al final la victoria bien valdrá la pena. Tercera idea: Eleazar murió debajo de un elefante por querer tener un renombre de fama. No arriesguemos nuestro futuro por vanidades. No arriesguemos nuestra existencia, nuestra integridad, lo que somos, nuestra identidad o nuestra salvación por vanidades o por cosas pasajeras que no valen la pena. Cuarta idea: después de muchos días de sitio contra Jerusalén, nos dice el texto en el versículo 54 que muchos se fueron para sus casas y solo unos pocos quedaron allí. Aunque la lucha dure demasiado, aunque parezca que la victoria está aún distante, no nos demos por vencidos ni nos desanimemos. Aguantar y permanecer sin sucumbir, sin bajar el ánimo ni la guardia. Quinta idea: hacer tratos con nuestros enemigos siempre nos puede exponer a que nuestros enemigos nos ataquen a traición. Así como el rey no cumplió su trato, así la tentación o el mal nunca nos cumplirán. Cuando nosotros hacemos componendas o pequeños arreglos y acuerdos, por ejemplo, con nuestras tentaciones y con nuestras debilidades, creyendo que tenemos todo bajo control, a lo que nos arriesgamos es a que esas tentaciones, esas debilidades, esos enemigos de nuestra salvación nos venzan. Cuando la persona comprometida dialoga y hace acuerdos con la tentación de un tercero o una tercera, a lo único que se expone es a perder inevitablemente.
Aquel que sabe que tiene una debilidad contra algún vicio y empieza a hacerle coquitos a ese vicio, como pequeños tratos de acercamientos, a lo que se expone es a que el vicio termine venciéndole y le haga caer cuantas veces él confíe en que tiene todo dominado. Hermanos, se ha extendido en el cristianismo de nuestros días la idea de una autoridad concedida a nosotros por Cristo y por el Espíritu Santo para vencer el pecado, la tentación, las debilidades, los vicios, nuestras esclavitudes. Y ciertamente en Cristo estamos llamados a vencer. Pero es que se vence a la manera en la que Dios nos lo ha mostrado, no a la manera en la que nosotros creemos que se vence. No es con el orgullo humano, sino con la prudencia y el socorro divino. No vence el hombre la tentación por su mucha fuerza y por su arrogancia y por la valentía con que se le enfrente y le busque para luchar. La vence huyendo de ella, diciendo: no, vale más mi virtud que venir a encararte y a ponerme a hacerte coquitos y a acercarme contigo. Ninguno de los varones que hasta el momento nos ha mostrado la palabra de Dios cayeron en la tentación de la carne, de la lujuria, de la pasión desenfrenada. Venció ni con su fuerza, ni con su sabiduría, ni siquiera con su mucha piedad. Solo venció aquel que corrió, aquel que huyó. Fue el único de esos grandes varones narrados por la Biblia en tal situación que no cayó: José. Todo acercamiento que hagamos contra los enemigos de nuestra salvación nos pondrá en riesgo de caer, porque esa valentía a la manera de los valientes del mundo es eso, la manera en la que actúa el mundo. Pero Dios nos ha mostrado incontables veces que la manera en la que se construye su reino en nosotros y a nuestro alrededor no es desde el brazo fuerte, el arma empuñada y los ejércitos valientes, sino desde la humildad de la cruz. Que el gloriosísimo nombre de Cristo sea pronunciado por sobre todos nosotros. Amén.